Muy buenas noches, querida audiencia de Inframundo Relatos de Terror. Me siento muy agradecido porque nos escuchan de nueva cuenta a través de sus dispositivos móviles. Antes de comenzar con el relato, me gustaría invitarte a que dejes tu comentario y like, pues así me ayudarías a seguir trayendo material como este. La historia que estás a punto de escuchar trata de un taxista que transporta a trabajadoras nocturnas y sus sórdidas vivencias. Te invito a ponerte audífonos para escuchar este relato de terror. Aquí comenzamos. Muy buenas noches a toda la comunidad de Inframundo Relatos. Tengo un par de años escuchando precisamente los relatos de carreteras y traileros. A continuación les diré por qué son mis favoritos. Mi nombre es Sebastián Arjona y quiero hacerles llegar esta historia que me ocurrió en el año del 2016. Soy taxista y siento que desahogarme con estas palabras me ayudará, o al menos eso espero. Me encontraba laborando dentro del taxi como cualquier día normal. Me había ido más que bien. Estuvo muy movido el día, tanto que consideré no manejar por la noche. Al final terminé haciéndolo. Pensé que unos cuantos pesos de más no me vendrían nada mal, sin importar lo bien que me haya ido. Tenía algo de sueño, así que me mentalicé que solo recogería 2 pasajeros y después me iría para mi casa. La primera fue una trabajadora nocturna, que se dirigió hacia la casa de su cliente. Era muy amable, tanto así que me reveló su profesión minutos después de que se subiera y se sentara en el asiento de copiloto. Era raro que una mujer hiciera eso, y más en la noche, pero poca atención le presté. Me dijo que se llamaba Cristal. Era rubia, sumamente hermosa. Sus ojos azules deslumbraban a cualquiera, poniéndolo a sus pies. Confieso que incluso yo consideré proponerle que plantara a su cliente y se viniera conmigo, pero me detuve y solo fui respetuoso y cortés. Se estaba maquillando y entonces me preguntó cuánto tiempo llevaba dedicándome a taxista. Le dije que unos pocos años. Apenas tenía 26 de edad. Ella reveló que la suya era 25. Pero en verdad parecía de 18 con el cuerpo de una supermodelo. Se sentía más que increíble el hablar con ella, y entonces me confesó que estaba buscando a manera de dejar de trabajar de eso. Sentía que podía hacer más, y me hizo saber su deseo de estudiar veterinaria. Para tratar de subirle el ánimo, le dije que estaba a tiempo de hacerlo. Aún no era tarde, pero negó con la cabeza. Reiteraba que eso era imposible. Trabajaba para personas peligrosas y ellos nunca iban a permitir que se fuera. Pasamos un semáforo y entonces me miró con sus ojos brillantes, como si estuviese a punto de soltar una lágrima por cada uno. Me preguntó que si de tener la oportunidad de sacarla de eso, lo haría. Sentí un nudo en la garganta y me puse tan nervioso que tuve que concentrarme de más en el camino para evitar algún accidente. Las calles estaban solas, pero de todos modos quise prevenir. Guardé silencio por unos segundos y luego ella insistió en que le respondiera. Al final le dije que sí lo haría, y sin pensarlo tanto como lo había hecho con la pregunta que me hizo. Sonrió y luego se limpió los ojos con un pañuelo rojo. Cuando llegamos al edificio donde se iba a bajar, me dijo que sería una buena historia para contar.
Me entregó el triple de lo que le dije que le cobraría y me dio un beso en la mejilla. Me dejó tan anonadado que casi no noté cuando se bajó y me guiñó el ojo. Pensé si en verdad alguien con el oficio de ella podría ser tan buena persona. Era sumamente dulce, encantadora. Lo pensé detenidamente y en verdad la sacaría de ahí de tener la oportunidad. Pero ésta se presentaría de una manera tan extraña que ni en 1.000.000 de años lo hubiese previsto. Reaccioné al cabo de 3 minutos, estacionado a un lado de la acera, y cuando iba a arrancar, escuché una voz femenina desde los asientos de atrás que me preguntó si yo consideraba linda a la chica que se acababa de bajar, a la tal Cristal. Me espanté de golpe y miré para ver de quién se trataba. Era una mujer, tal vez de unos 30 años. Su cabello era tan negro que se camuflajeaba con la oscuridad de la noche. Sus ojos igual, su piel era blanca como la nieve, y su sonrisa me confundía. No sabía si era encantadora o maquiavélica. Le pregunté cómo se había subido y me dijo que lo hizo mientras estaba distraído pensando en Cristal. Mi sorpresa se debió a que ella conocía el nombre de la trabajadora nocturna. No tenía sentido. Estábamos lejos, pero no le quise prestar tanta atención a eso. Nuevamente la cuestioné y le pregunté por qué se subió a mi taxi. Sarcásticamente me dijo que quería dar un paseo por las calles de la ciudad y me arrojó un fajo de billetes que me hicieron reconsiderar todo lo que había dicho. Le pregunté si quería pasar por alguna zona en particular. Dijo que no. Lo importante no era a dónde se dirigía, sino lo que haríamos en el camino. Me hizo sospechar mucho, pero confieso que los billetes que me había dado me hicieron hacer caso omiso a eso. Me tenía donde quería, pero se veía inofensiva de todos modos, así que me sentí tranquilo y arrancamos por las calles de la ciudad. Le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba Samira. No era muy común ese nombre aquí en México, pero tampoco le quise preguntar si era de aquí o del extranjero. De nuevo preguntó por Cristal, que si estaba linda y toda esa cosa. Le dije que sí, y le hice saber mi incomodidad por el hecho de que la conociera. Reveló entonces que ella no era una persona ordinaria. Abrió su bolso y me mostró lo repleto de dinero que tenía este. Me sentí nervioso. Si me estaba mostrando todo eso, debía ser por algo y pronto me lo reveló. Dijo que quería que yo trabajara para ella. Sería el trabajo de mi vida. Indagué y le pregunté en qué consistía. Respondió diciéndome que era muy sencillo. Solo tenía que recoger a una mujer cada noche y llevarla donde ella me pidiera. Cada semana me daría lo equivalente a todo lo que llevaba en ese bolso. Algo andaba mal, era más que evidente. Nadie paga esa cantidad de dinero por hacer algo tan sencillo como un solo viaje por día. Le pregunté cuál era el truco, y sin vacilar, me dijo que solo tenía que ignorar a mis pasajeras y que era sumamente importante que no me sintiera atraído hacia ellas, ni que me encariñase. Eso afectaría todo y terminaría en que dejáramos de trabajar. Confieso que era una oferta increíble y no parecía estar mintiendo. Lo primero que pensé fue en mi hija. Su madre falleció después del parto y desde entonces solo hemos sido los dos. Mi mamá la cuidaba mientras yo trabajaba, pero en verdad quería una mejor vida para ella, asegurarle su futuro ahorrando, y apenas podía con unos cuantos pesos al mes. Ese fue el detonante que hizo que aceptara la propuesta de esa extraña mujer, Samira.
Se le vio la felicidad en la cara cuando le dije que sí. Sacó un poco más de dinero y me lo dio, diciendo que ese era un bono por haber tratado bien a Cristal. Pero reiteró que lo mejor era que no me encariñase con ella ni con las demás. Eso me dio a entender que mis parejas serían trabajadoras nocturnas, y claro que no había ningún problema con eso. De hecho, en el fondo me agradaba que fuese así, pero algo me decía que tenía que estar muy atento a sus advertencias de no encariñarme con ninguna de sus mujeres. Después de eso, me hizo saber que quería ir a una dirección y hacia allá nos dirigimos. En todo el camino no dejaba de repetir lo importante que era el control de mis emociones y sentimientos, y poco a poco crecía la curiosidad. No sabía cómo eso podría afectar nuestro convenio, pero pronto lo descubriría. Eso lo tenía muy claro. Si las siguientes pasajeras iban a ser igual que Cristal, en verdad la tendría difícil. Llegamos a donde me dijo que la dejara. Se despidió amablemente de mí y me dijo que me llamaría por la mañana. De regreso a casa, pensé en lo extraño que había sido esa noche. Tanto el dinero que recaudé como las últimas 2 pasajeras. Me dije a mí mismo que debía estar más que preparado para todo. Incluso sentí que fue un poco precipitado aceptar la propuesta de esa extraña mujer. Pero de ser todo cierto, sería la mejor oportunidad de mi vida, sin duda. Además, solo consistía en llevar mujeres de un lado para otro, una sola vez por día. Parecía muy fácil, como sacado de un libro de cosas que nunca pasan en la vida. Pero yo estaba dispuesto a llegar al fondo de todo. Tal y como Samira lo dijo, recibí su llamada a eso de las 9 de la mañana. Me dio la hora y la dirección exacta de cuándo y dónde iba a recoger a la pasajera. Me la describió para no tener ningún inconveniente y me dijo que después de dejarla donde ella me solicitara, recibiría el dinero entregado por ella misma en persona. No tuve quejas ni nada. Mi madre me preguntó entonces por qué estaba pasándome todo el día en casa y no trabajando. Tuve que decirle una excusa para ocultar lo que en verdad estaba ocurriendo. No quería su sermón, ni mucho menos preocuparla. Fui por mi hija al colegio y todo. Se sintió bien tener todo ese tiempo libre, y por dentro guardaba la esperanza de que lo de Samira no fuese ninguna estafa, broma o algo peligroso. Finalmente, la hora llegó, y mi madre y mi hija estaban dormidas. Era un poco tarde después de todo. Anduve en el carro hasta que llegué al lugar, y ahí la vi, pelirroja y blanca. Tenía tacones, medias de malla y un abrigo de piel de oso. Se notaba lo costoso que era su bolso de mano. Tenía poco maquillaje. Su belleza era natural. Me estacioné al lado, me dijo mi nombre y asentí con la cabeza. Se subió en el asiento de copiloto y me dijo que arrancara, que en unos segundos me diría hacia dónde debería llevarla. A diferencia de Cristal, ella parecía estar asustada. Se quitó el abrigo y dejó ver su hipnotizante escote. Disimulé lo más que pude, pero entonces ella me dijo que no lo hiciera, en un tono de voz tan pícaro y seductor que tuve que reducir la velocidad del taxi. El cuerpo era el de una mujer, pero su rostro tan inocente simulaba el de una pequeña. Su voz angelical en verdad me encantaba. Eran mínimos los resultados de mi esfuerzo por no sentirme atraído hacia ella, y más cuando comenzó a decir que me veía joven, atractivo y todo eso.
Lo único que me hacía no decir nada comprometedor era el hecho de no querer perder esa oportunidad que Samira me estaba dando. Me reveló, al igual que Cristal, sus intenciones de dejar ese trabajo que en nada le gustaba, pero que estaba obligada a ejercer. No tuve palabras y se sintió como si me hablara igual que el anterior. Las preguntas sobre si haría lo que fuera para sacarle de ahí y todo eso. Curiosamente, mis respuestas fueron las mismas. No sabía qué estaba pasando, pero así era. Después de todo, dijo que era muy encantador de mi parte el estar dispuesto a ayudarla, y aseguró que la oportunidad llegaría tarde o temprano, advirtiéndome que estuviese alerta. No fue hasta ese entonces que me dijo a dónde quería que la llevara. Ya habíamos pasado un rato vagando por las calles, pero el hablar con ella me tenía tan distraído que poca atención le había prestado. Guardó silencio durante la mayor parte del trayecto y entonces comenzó a llorar, diciendo que ella no quería ser escogida, pero que Samira era la única opción que ella y las demás tenían para salir de ahí. Volteó a verme y dijo que todo era gracias a mí. Me dio las gracias y entonces me dijo su nombre. Se llamaba Roxana. No sabía qué estaba pasando. Traté de calmarla, pero no dejaba de sollozar sin darme alguna razón de por qué lo hacía. Me pidió que no dejara de conducir y le hice caso. Logró tranquilizar su llanto cuando llegamos a donde me pidió que la llevara. Reiteró que Samira me daría el dinero. Se bajó y me dijo que nunca olvidara eso que hizo por mí. Al igual que Cristal, me dio un beso en la mejilla. Bajó del auto y entró al hotel donde me había estacionado. Segundos después, Samira entró y se sentó en la parte de atrás. Curiosamente, estaba vestida exactamente igual que Roxana, con el mismo bolso y todo. Me pareció raro porque no la vi llegar. Solo escuché el sonido de la puerta abriéndose y listo. Eso era raro, pero darle cabeza no iba a servir de mucho que digamos. Ahí me entregó una bolsa con todo el dinero prometido y luego me preguntó qué tal me había ido. Le dije que bien, y sin vacilar, hizo la pregunta incómoda, la que se refería a mis emociones y sentimientos hacia la pasajera. Evidentemente oculté todo y le dije que ni siquiera le había dado importancia a su amistad ni al momento en el que lloró. Samira asintió con la cabeza, orgullosamente, y me dijo que, en efecto, yo era el indicado para ese trabajo. Al igual que la noche anterior, me hizo saber que a la mañana siguiente recibiría una llamada de ella, dándome todas las indicaciones necesarias para la siguiente pasajera. En ese momento no me pude resistir a preguntarle en qué consistía ese negocio, ya que estaba claro que no era estafa ni broma. El dinero lo tenía en mis manos, pero de todos modos quise saber. Me dijo que le inspiraba confianza, así que me lo reveló. Cada semana llevaría a 5 mujeres a 5 lugares, pero solo 4 de ellas irían donde sus clientes y una no. Cuando le pregunté sobre esa pasajera en especial de cada semana, me dijo que lo mejor es que no supiera tanto, ya que al final se convertiría en un problema. Bajó del auto sin decir una sola palabra más y se perdió entre la oscuridad de la noche. Algo no andaba bien, era evidente. No sabía hacia dónde me llevarían mis sospechas, pero mantuve presente que debía cuidar la confianza de Samira. Así que la oportunidad de saber de más se presentaría una vez al día, y eran esas chicas que yo llevaba de un lado a otro. Fui a mi casa y me quedé dormido apenas toqué la cama. Me sentía cansado por alguna extraña razón
y eso era raro. Apenas había conducido por casi 1 hora y media. No debía ser para tanto. Por la mañana recibí la llamada de Samira, con las indicaciones, hora, lugar y descripción física de la siguiente pasajera. Pensé que esa semana no vería a las 5. Ya era viernes, a menos que me pidiera que continuara seguido sábado y domingo. Antes de que la noche llegara, le compré unos detalles a mi hija. La saqué a pasear y demás. Le regalé ropa y unos cuantos juguetes que me pidió que le comprara. Fue mi desestrés con todo lo que había pasado la noche anterior. En verdad estaba cuestionándome, al punto en que llegué a pensar que nunca me acostumbraría a eso. Cené con mi familia y acosté a dormir a mi pequeña para después ir a recoger a la pasajera. Ya en el camino sentí un raro escalofrío, diferente a los días anteriores, y no sabía por qué. Llegué al lugar que Samira me dijo, y ahí la vi. Entró al auto sin decir una sola palabra. Se sentó al lado mío y dijo que se llamaba Sira. Su cabello era castaño u ondulado. No tenía ropa que le diera una apariencia de trabajadora nocturna, pero lo era. Samira me confirmó que todas las pasajeras se dedicaban a eso. Así que lo mejor era no preguntar lo obvio. Una curiosidad entre todas ellas era que cada nueva pasajera tenía una cara más joven que la anterior. Aunque en cuestión de belleza, ninguna le ganaba a Cristal, ni siquiera Samira. Todo eso parecía una rutina ensayada. Sira me preguntó sobre el tiempo que llevaba dedicándome a ser taxista, y si estaba contento con el dinero que Samira me daba por llevarlas a ellas. Le dije que sí, sin duda alguna. Era una cantidad que tardaría en reunir al menos con 1 año de salario, y lo estaba ganando por día. Algo difícil de creer, pero así era. Sira era tan amable y empática que dijo que si necesitaba más, ella podría hablar con la que me pagaba y hacer que me aumentaran esa paga. Era tentador, pero de todos modos le dije que no. Ni siquiera había pasado 1 semana desde que comencé a trabajar para Samira. No quise abusar. Después de un rato andando por las calles, me dijo a dónde quería que la llevara. Era del otro lado de la ciudad. Tardaría casi 1 hora en llegar, pero eso nos daría tiempo para hablar, y lo aproveché preguntándole cómo conocía a Samira. Sí, quise empezar por ahí. Sira dijo que ella era la salida a todo, pero necesitaba a un intermediario, y ese era yo. De nuevo quedé con dudas, así que le pedí que me explicara todo con un poco más de detalle. No se le vio muy segura al escucharme. Suspiró, y como si no tuviera otra opción, aceptó decirme. Pero antes aclaró que no revelaría todo. Dijo que ella y las otras fueron obligadas a empezar a trabajar para una clase de gente peligrosa, y que no les temblaba la mano para quitarle la vida a alguien. Samira apareció y les ofreció una salida a eso, pero al no poder llevárselas a todas juntas, dijo que sería una por semana. Fue entonces cuando le pregunté por qué me pagaba por llevarlas cada día de la semana entonces, si solo podía llevar a una cada 7 días. No tenía ningún sentido, y al parecer Sira tampoco sabía la respuesta a eso. Lo que me dejó pensando fue cuando dijo que era una lástima que ya no volveríamos a ver a Roxana, y que la semana siguiente escogerían a otra que también desaparecería para siempre, logrando escapar de esa terrible profesión a la que fueron arrastradas. No entendí lo de Roxana, así que se lo pregunté.
negando con la cabeza, me dijo que eso era algo que ni siquiera ella sabía, y que, de saberlo, no me lo contaría nunca por miedo a que Samira desistiera con ella y decidiera no ayudarla, así como lo estaba haciendo con las demás. Tantas preguntas en mi cabeza, y Sira poco a poco se negaba a responder. Llegamos a donde me pidió que la llevara. Se despidió del mismo modo que las demás, y me quedé esperando hasta que Samira entró y se sentó atrás. Me entregó la paga y comenzó con su interrogatorio, que ya me tenía cansado. Con Sira no sentí tanto como con Roxana o Cristal, así que fue menos incómodo. No le mencioné la conversación que acababa de tener con mi pasajera, pero sí le dije que estaba interesado en saber qué le pasaba a esas que ella se llevaba. Insistió en que era mejor no hacer más preguntas y que si el dinero que me estaba dando no era suficiente para mantenerme callado, sin problemas me daría más. La cosa es que ya no se trataba de cuánto me pagaba. Yo quería saber por qué, tal y como ella lo había dicho. Me estaba preocupando por las chicas. Entendí entonces a lo que se refería con el control de las emociones y sentimientos. Pero me resguardé el pensamiento de que eso lo haría por cualquier otro ser humano, sin importar lo que sintiera. Pronto, la misma Samira me dio a entender que yo no estaba acatando sus advertencias y recomendaciones. Claro que tenía razón. No tuve palabras para defenderme, y mi silencio lo dijo todo. Declaró en un tono muy molesto que no quería que eso se repitiera. Añadió que lo que hablara con las chicas no iba a afectar en nada, pero que cada conversación la olvidara, porque de ese modo las cosas iban a ser más fácil. Con el entrecejo fruncido, abrió la puerta y se bajó del auto. Ni siquiera me molesté en ver hacia dónde se fue o en qué dirección. Me sentí como un tonto. Ella tenía razón. Esas chicas no estaban obligadas a estar con Samira. Lo hacían por voluntad propia, y sabrá Dios cuál era esa salida de la que todas hablaban. A la mañana siguiente, no sabía si esperar o no la llamada, pero sí llegó, unas horas más tarde de lo habitual. Dijo que era un día especial, así que me quería a más tardar a las 2 de la madrugada y me dio la dirección. Lo curioso fue que no me dio la descripción de la chica, pero ella era tan perfeccionista que en el fondo sabía que no lo había olvidado. Si no me lo dijo fue por algo, y así debía ser. A las 2 de la madrugada fui a la dirección que me dijo. Me di cuenta cuando llegué del por qué no me describió a la chica, pues se trataba de ella misma. A su lado estaba Roxana. Parecía estar borracha y Samira no. Ambas se subieron en la parte de atrás. Esta última sostenía una botella de ron en sus manos, pero no bebía, sino que se la daba a la otra para que lo hiciera. Hicieron cosas indecentes allá atrás que pude presenciar por el retrovisor. Hice un gran esfuerzo para no perder la vista en el camino, y minutos después fue que me dijeron cuál sería nuestro destino. Seguí en lo mío y ellas en lo suyo. Cuando se detuvieron, Samira me habló para preguntarme si me gustó lo que había visto. Apenado, asentí con la cabeza, y ambas me dijeron que no tuviera pena ni vergüenza. Era un día especial, y todos debían disfrutarlo. Pregunté por qué era especial, y Roxana dijo que era su turno de irse, y que por fin dejaría esa vida que tanto quería abandonar. Insistí, y le pregunté si se iba del país, de la ciudad CDMX, o qué cosa. Y justo cuando estaba a punto de responder,
Samira hizo un sonido ronco en su garganta y contuvo sus palabras. El auto permaneció en silencio. Cada una se arregló el atuendo que traía puesto y así permanecimos hasta que llegamos al hotel donde me dijeron que las llevara. Roxana fue la primera en bajar. Después Samira me advirtió sobre no preguntar nada y de mala gana me entregó la paga con un bono extra. Antes de irse dijo que se cuestionó mucho sobre si me lo merecía y me pidió que no le hiciera cuestionarse nunca más. Lo pensé bien y en efecto, mis preguntas estaban poniendo en riesgo ese nuevo trabajo. No sabía cómo explicar la manera en la que no podía resistirme ante la curiosidad. Tanto así que llegué a pensar que no era una cuestión de sentimientos o emociones. Sabía que algo andaba mal desde el momento en que dijeron que Samira era la única salida de esa horrible profesión. Además, ¿por qué no se las llevaba a todas juntas? Mi intriga por saber qué era lo que hacía me estaba dominando y en ocasiones me sacaba de quicio. Al final me fui a mi casa y dormí con un sabor amargo. Ya no vería más nunca a Roxana, y las posibilidades de saber a dónde se iría eran casi nulas. Incluso llegué a pensar que con salida podría referirse a cualquier cosa que nada tuviese que ver con irse a otra parte. No recibí ninguna llamada sino hasta el martes. Era raro. Se suponía que el lunes recogería a una pasajera, pero Samira no se comunicó conmigo. Incluso llegué a pensar que ya no íbamos a seguir trabajando juntos, pero me equivoqué. Me hizo saber que todo estaba en orden y que no me había llamado porque los lunes habían sido quitados de la agenda, así que solo serían 4 días a la semana. Ni siquiera pregunté por qué. Ya estaba casi resignado a solo llevar a esas pasajeras de un lugar a otro y listo. Samira dijo que de todos modos la paga del lunes sería repartida en la de los siguientes días, a modo de un aumento. Me pareció excelente. Me dio los datos necesarios para la noche y luego me colgó. De nuevo, mi madre comenzó a hacer preguntas, ya que era sospechoso que no saliera a trabajar el lunes y estuviera muy relajado. Cada vez que ella indagaba, se me hacía más difícil el sacar excusas para ocultarle la verdad. Pero se notaba en su mirada que no me creía. No tenía nada con qué disimular. Samira dijo estrictamente que no saliera a trabajar durante el día, o entonces nuestro convenio llegaría a su fin. No podía poner en riesgo una oportunidad de trabajo tan especial como esa, de ninguna manera. Ese martes por la noche, después de despedirme de mi hija y de mi madre, fui a la dirección que Samira me había indicado e identifiqué a aquella que sería mi pasajera. Me acerqué y confirmé que fuera ella. Cabello negro, delgada con un vestido un poco ajustado. Usaba tenis y el cabello arreglado. No parecía una trabajadora nocturna, pero estaba claro que lo era. No tenía ni bolso ni abrigo. Parecía una universitaria menor que yo. Subió y se sentó a mi lado. Cuando arrancamos me dijo que se llamaba Liz y que estaba muy emocionada por conocerme. En verdad parecía estar así. No dejaba de mirarme y sonreír. Me hacía sentir a alguien especial para ella, pero era algo que no podía describir con certeza. Al igual que las demás, comenzó con sus preguntas sobre mi vida, pero ella fue un poco más profunda. Incluso indagó sobre quién era la madre de mi hija, y me pareció extraño porque nunca mencioné a mi pequeña, ni siquiera a Samira. Tuve la sospecha en ese momento de que me estaban vigilando o algo así. No lo sé. Saberlo sería sumamente imposible, pero decidí que al llevarla a ella
y hablar con Samira se lo preguntaría. La conversación siguió y entonces fui yo quien comenzó a hacer preguntas. Le pregunté cómo conocía a Samira y entonces la sonrisa se le borró de su rostro. Dijo que era algo muy complicado, pero que todas ellas estuvieron de acuerdo en la decisión de pedir cierta clase de ayuda, y al final Samira acudió a su llamado. De nuevo me estaba dejando con incógnitas en la cabeza. No entendía con claridad lo que trataba de decirme u ocultar. Así que insistí en que fuese un poco más clara. Suspiró y entonces comenzó a hablar. Me contó que todas ellas se conocían: Roxana, Cristal, Cira y otras más. Eran 5 en total y todas hicieron algo para que alguien llegara a su ayuda. Cuando vieron a Samira, supieron que ella era la que la sacaría de ahí, y según sus propias palabras, ya lo había hecho con Roxana. Le pregunté a dónde la llevó, y fue confuso cuando respondió que a ninguna parte. El cuerpo de Roxana debería estar en algún lado, pero ya había escapado. Cuando dijo cuerpo, mi mente la asoció con la palabra cadáver, y sin duda pensé que a eso se refería. Evidentemente, no podía preguntarle algo como eso directamente, y en vista de que me quedé callado, ella me imitó. Faltaba poco para llegar al lugar donde me dijo que la dejara, y por dentro sentía la necesidad de investigar más. Ella estaba dispuesta a contarme, pero solo si yo solicitaba esa información. Traté de ir un poco más lento mientras, en mi cabeza, maquinaba la pregunta perfecta. Algo que me diera algún indicio sobre a dónde se iba o cuál era la famosa salida. Al final todo se resumió en una sospecha. Roxana ya había salido, y automáticamente Samira dijo que los lunes ya no recogería a nadie. Eso quería decir que, cuando se llevaran a la siguiente, sería un día menos de la semana en que yo trabajaba, y así seguiría hasta que todas se fueran y evidentemente yo dejara de trabajar con ella. El tiempo se agotaba y al final no supe cómo preguntarle sobre eso que había logrado deducir. Así que me limité a preguntarle quién iba a ser la siguiente en recibir esa salida. Liz se encogió de hombros y me dijo que esa decisión había sido tomada el fin de semana. La afortunada fue Cira, a la que recogería el viernes. Con eso último que dijo me dio a entender que ella sabía sobre el itinerario o agenda de Samira. Al parecer, cada una tenía su turno y el fin de semana escogían a la afortunada. Con cada dato que recaudaba, la cosa se ponía mucho peor. Cuando llegamos le pedí a Liz que no le dijera nada de eso a Samira. Amablemente me dijo que no me preocupara, que de todos modos yo le caía muy bien a mi jefa, solo que no lo demostraba. Me dio un beso igual en la mejilla y se bajó del taxi. Minutos después, Samira subió en la parte de atrás. Me entregó el dinero y me preguntó si había sido productiva la conversación que acababa de tener con Liz. Le dije que sí, sin más. Ella no se notaba molesta, sonreía como de costumbre, como si lo supiera todo, y esa fue la impresión que me dio. En ese momento me reveló que ya no trabajaría manejando ese taxi y que por la mañana un nuevo auto llegaría a mi casa, a nombre mío y todo. Le dije que no era necesario, pero no hubo manera en hacerla cambiar de opinión. Estaba decidido. Se despidió y salió del auto. Por la mañana era tal y como había dicho. Un Camaro negro fantasma
Se parqueó en la entrada de mi casa, y quien lo conducía era Cristal, la primera de ellas que había visto. Sin duda, hacía la diferencia. Me sentí tan nervioso mientras caminaba hacia ella. Estando ahí, me dijo que me subiera al auto, me daría un paseo. Sin vacilar obedecí. Recorriendo las calles de la ciudad, me reveló que estaba muy asustada, y todo era debido a Roxana. Me llevó a una vieja bodega y me dijo que tenía algo que mostrarme. Era el cuerpo de su amiga Roxana. En ese momento supimos que todo era un engaño y Cristal lo había descubierto. Rápidamente salimos de aquella bodega con expresiones de estupefacción. Sin palabras, regresamos a casa y Cristal se marchó en mi viejo taxi, diciendo que por órdenes de Samira debía deshacerse de él. Confesó que, a pesar de haber encontrado el cuerpo de su amiga, seguía bajo el mando de esa mujer y no podía hacer nada que le hiciera sospechar sobre lo que ambos vimos. En parte tenía razón, pero ni siquiera en el camino de regreso pudimos pensar en lo que haríamos a partir de ese momento. Ella se fue y yo me volví a acostar después de llevar a mi hija al colegio. Deduje entonces que esa famosa salida de la que tanto se hablaba no era más que el fallecimiento provocado de esas buenas mujeres. En un principio tuve la idea de llamar a la policía para contarles todo, pero también tuve en cuenta que si Samira me daba todo ese dinero cada día era porque debía tener no solo una fortuna, sino poder, contactos e influencias. Meterme con ella así, sin más, era un acto suicida, y posiblemente mi familia comenzaría a correr peligro debido a eso. Lo que iba a hacer, debía pensarlo más de 2 veces, pero por el momento, mi única opción era hacer como si nada pasara y seguir trabajando para ella. El día pasó más lento que los demás. Confieso que en un momento llegué a considerar la posibilidad de renunciar a ese trabajo y olvidarme de Cristal y las demás. Era gente peligrosa con la que estaba lidiando. Por otro lado, también era verdad que el remordimiento me invadiría por el resto de mi vida, y no quise vivir con eso. Lo siguiente a hacer era esperar a tener una oportunidad de hablar con Cristal para hacer entrar en razón a las demás y escapar de las manos de Samira de algún modo. Sonaba más fácil de lo que se veía, pero si sus jefes eran peligrosos, ella también lo era. La disputa era para saber cuál de los dos eran peores. Al mediodía fui por mi hija al colegio y al regresar a casa me llevé una sorpresa enorme. Sentada en la sala hablando con mi madre estaba la mismísima Samira. Era la primera vez que se presentaba en mi residencia y ni siquiera me había avisado. Le dije a mi hija que fuese a su cuarto y a mi madre que la acompañara. De ese modo nos quedamos los dos solos ahí. No tardé en preguntarle por qué estaba en mi casa. Eso no estaba previsto, ni planeado, y mucho menos anunciado. Dijo que no me preocupara y me relajara. Reveló que el motivo de su visita era para saber si estaba contento con el nuevo vehículo que la organización me había regalado. Le dije que sí y le confesé que no sabía que ella tenía una organización. De un modo sarcástico dijo que todo el dinero y poder no podía provenir de una sola persona, y de ese modo me dejó claro que era poderosa o eran poderosos. Samira se encontraba de pie,
mirando por la ventana de la sala hacia la calle. Me recalcó que ese era un barrio tranquilo pero humilde, y que con el dinero que ella me estaba pagando, tenía la oportunidad de irme y tener una mejor vida, y más cómoda tanto para mí como para mi familia. Tenía razón, pero por dentro tenía el presentimiento de que no había venido a mi casa solo para decirme eso, y cerciorarse de que el regalo me hubiera gustado. Se acercó hasta casi juntar su frente y nariz con la mía. Su mirada era seria y su postura erguida. Entornó los ojos y entonces me dijo que estaba haciendo un excelente trabajo. A modo de consejo me dijo que, entre menos supiera, iba a ser mejor para mí y para mi familia. No lo dijo, pero eso de ahí era una amenaza muy contundente, y lo confirmó cuando dijo que no había marcha atrás con el proyecto, reiterando que renunciar ya no era una opción que tuviese en mis manos. En pocas palabras, iba a seguir trabajando para ella, pero en contra de mi voluntad. No había nada que pudiera hacer. Si lo hacía, iban a arremeter contra mi madre y mi hija, y eso era algo que no podía permitir. Cristal y las otras no eran más importantes que mi familia. Supe en ese momento que tenía que prepararme para lo que se venía encima, y era evidente. Les quitarían la vida una por una hasta que no quedara ninguna, metiéndoles en la cabeza la idea de que Samira era la única salida que ellas tenían para esa profesión horrenda. Sus palabras fueron contundentes y tuvieron sin lugar a dudas el resultado esperado. Me dio los detalles para la noche. Recogería a una chica nueva, la última que faltaba por conocer. Me dijo cómo era físicamente, omitiendo su nombre, la dirección y después la hora. Sin decir una sola palabra más, se marchó de mi casa y subió a un auto mucho más lujoso que el que me acababa de regalar. Mi hija y mi madre salieron a almorzar, y esta última me reveló lo que había hablado con Samira. Le dijo que era mi jefa, y dejó saber lo buen trabajador que era yo, uno muy importante para la organización. Con eso, ella dejó de hacer esas preguntas incómodas sobre mi trabajo y me felicitó. La cosa es que, a lo que me estaba dedicando con esa mujer, no era digno de una felicitación. Era cruel e injusto lo que les estaba haciendo a esas chicas, y no se detendría ahí. Todavía faltaba mucho para llegar al final, eso estaba claro. La noche llegó y traté de mentalizarme que solo era cuestión de semanas para que ese terrible episodio de mi vida llegase a su fin. La cosa era que había una de esas chicas con la que me encariñé mucho más que con las demás, al punto de llegar a sentir algo por ella, y esa era Cristal. Su deseo no podría soportarlo, pero en ese momento no le di tanta importancia ya que faltaba mucho para eso. Llegué al lugar y a un lado de la acera la vi. Su cabello era castaño claro, al igual que sus ojos. De cerca, parecía tener unas medidas de cuerpo perfecto, y su rostro, aunque era hermoso, seguía siendo menos linda que Cristal. Sin decir una sola palabra, abrió la puerta del Camaro y se subió. Arranqué sabiendo que pronto me diría el lugar al que debería llevarla. El silencio reinó durante más o menos 10 minutos, y entonces me dijo que había hablado con Cristal. No supe qué responder a eso, así que me mantuve con la vista al frente sin decir nada.
Ella insistió y me preguntó si yo creía que, en verdad, Samira se estaba encargando de quitarle la vida a una por una, o si por el contrario, Cristal era una mentirosa que solo quería hacerlas dudar para que quedaran mal con ellas, que les ofrecía la salida. Suspiré y luego miré a los lados. No descarté que ella pudo haber sido enviada por Samira solo para probarme, en dado caso de que hubieran descubierto lo que Cristal encontró. Quise cambiar el tema, así que le dije a la chica que ni siquiera se había molestado en decirme su nombre. Traté de sonar un poco gracioso y bromista, pero era evidente que la situación no se prestaba para ese tipo de ambiente. De mala gana ella me reveló que se llamaba Camila, y de nuevo insistió en que le respondiera si lo que Cristal decía era cierto o no. De nuevo guardé silencio por un momento, y al final le dije que si tantas dudas tenía, que fuera y listo, pero que no me involucrara en algo que no me incumbía. Ella se echó para atrás y se recostó sobre el asiento. Dijo, cabizbaja, que las demás habían exagerado al decir que yo era la mejor persona que ellas habían conocido. Luego agregó que ella iba a tomar esa salida, que Samira le ofreció sí o sí, pero que dejaría esa horrenda profesión pasara lo que pasara. Dejó en claro que iba a confiar en la que en ese entonces era mi jefa. Finalmente, Camila dijo a dónde quería que la llevara, y hacia allá nos fuimos. Me hizo sentir un poco mal el que hubiera dicho que las demás eran unas exageradas por decir que yo era una muy mala persona. Sí lo era, pero podía poner en riesgo la seguridad de mi familia, y ni todas esas chicas juntas podrían igualar eso. No, eso lo tuve muy presente, y al final fue determinante a la hora de decir si decirle la verdad o no. Llegamos al lugar. Me miró de reojo y me preguntó qué tenía ella de diferente. No comprendí y se lo hice saber. Me confesó que las otras le dijeron que con ellas fui un amor y que estaba dispuesto a sacarlas de esa profesión si tuviera la oportunidad, pero que ella no sintió que ese fuera su caso. Le dije que no era nada personal y que solo sentía que me estaba involucrando en cosas en las que no debía. Salió del auto y cerró la puerta con fuerza. Entró al hotel y ahí la perdí de vista. Poco después subió Samira en el asiento del copiloto. Me entregó el bolso con todo el dinero y entonces me preguntó qué tal me fue. Le dije que todo iba bien. Y me reveló que Camila era una de las más testarudas, y que si había dicho algo fuera de lo común, lo olvidara inmediatamente. Su consejo fue bien recibido, pero no por las razones que ella creía. Antes de irse, me dijo que tuviera mucho cuidado con lo que decía, pero más con lo que encontraba. Se fue y también se perdió de vista al cruzar por una calle detrás del auto. Me dio la impresión de que ella sabía que Cristal y yo encontramos el cuerpo de Roxana. Pero si era así, no tenía el mínimo sentido que me mantuviera todavía trabajando para ella. Algo estaba pasando a mis espaldas, sin duda alguna, pero intentar averiguarlo conllevaría un riesgo enorme. La mayor sorpresa de todas me la llevaría al día siguiente. Decidí ir a dar una vuelta en mi nuevo auto. Si ya era mío, lo mejor que podía hacer era disfrutarlo. Contaba con la esperanza de que eso despejara mis pensamientos de todo lo que estaba pasando, pero resultó ser todo lo contrario. Me di cuenta de que muchos taxistas estaban rechazando a cada pasajero que se les acercaban. No eran muchos,
Me topaba con uno así cada 5 o 6 cuadras, pero el patrón se repetía. Fue entonces cuando la intriga me dominó y decidí acercarme a uno de ellos para indagar. Por fortuna, era alguien que me conocía. Nos saludamos y me felicitó por el nuevo auto, alegando a que él tendría uno así muy pronto. Dejé esa afirmación de lado y sin vacilar le pregunté por qué estaba rechazando a los pasajeros. Lo que me dijo me dejó sin palabras. Mi colega me confesó que tenía un nuevo trabajo, que consistía en llevar a una pasajera diferente cada noche, 5 veces a la semana. Después dijo que lo mejor era que todas eran trabajadoras nocturnas. En ese momento, sentí un frío increíble recorrerme por todo el cuerpo, y para disimular mi reacción le dije que tenía que irme urgentemente. Me subí al Camaro y me estacioné a 5 cuadras de donde estaba él. Lo medité y me di cuenta de que yo no era el único privilegiado. Debía haber otras mujeres como Samira, o tal vez era la misma que los englobaba a todos. No podía saberlo, pero una cosa sí era segura. Eso de ahí era una red que se encargaba de llenar las esperanzas de las trabajadoras nocturnas con el fin de aprovecharse de ellas y eventualmente quitarles la vida. La cosa es que el modus operandi era muy cuestionable. No tenía mucho sentido el llevarse a una por semana, y menos pagar tanto a un simple taxista. Me di cuenta de que lo que sucedía era algo que iba mucho más allá y debía averiguarlo. Seguía sin poder comunicarme con Cristal, así que prácticamente estaba atado de manos. El saber que otros taxistas trabajaban del mismo modo que yo me hizo recapacitar y darme cuenta de que eso tenía que parar. Sí, consideraba el riesgo en el que estaba poniendo a mi familia, pero era un crimen muy atroz. Lo de Roxana ni siquiera salió en las noticias o en los periódicos. No entendía cómo algo como eso se mantuvo en secreto. Sabía que nunca lo mencionarían en ningún lado, ni siquiera en la internet. El poder que esas personas tenían debía ser abrumador. Samira era alguien de temer y me di cuenta de eso muy tarde. Estaba arrepentido de haberle aceptado la propuesta de trabajo. Prácticamente me convertí en cómplice de lo que hacían. Más tarde la noche llegó y entonces recogí a Liz donde Samira me lo ordenó. Estaba muy contenta, más que de costumbre. Le pregunté a qué se debía esa felicidad y vitoreando me dijo que Samira la había escogido a ella para sacarla de esa horrenda profesión. Sí, ella recibiría la famosa salida esa misma noche. Se me hizo un nudo en la garganta. Tenía entendido que la escogida había sido Sira y se lo hice saber. Me respondió que algo sumamente extraño se estaba llevando a cabo y mencionó que al parecer Cristal había estado haciendo cosas que a Samira no le parecían correctas y eso la sacaba de quicio. Deduje que tal vez ella estaba intentando ayudar a las niñas para salvarles la vida, pero evidentemente algo debió haber salido mal. A leguas se notaba que no tenía oportunidad de hacerla dudar de Samira. Su felicidad no la opacaría absolutamente nada. Estaba siendo controlada por las falsas esperanzas que esa organización le daba. Lo máximo que pude hacer fue aconsejarle que si llegase a ver algo fuera de lo común o sospechoso, no dudara en correr y pedir ayuda. Me preguntó a qué me refería y le respondí que eso era todo lo que le iba a decir.
No podía exponerme ni arriesgarme a que le contara a Samira. Si lo hacía, el siguiente cuerpo en ser encontrado iba a ser el mío sin duda alguna. Además, su estado de ánimo era una clara evidencia que era un caso perdido. No había persona sobre la tierra que le hiciera cambiar de parecer. A pesar de eso, su sonrisa se apagó un poco, y estando más seria me dijo hacia dónde tenía que llevarla. Moriría, de eso no me quedaba ninguna duda, pero no podía permitir que se fuera así. No tanto por ella, sino por mí. Me sentiría mucho peor. Así que le dije que si de verdad confiaba en Samira, entonces no había nada que temer. Saldría de esa profesión que aborrecía y a la que fue arrastrada en contra de su voluntad. Dijo que seguía entusiasmada, pero que sí, veía que alguna cosa no encajaba, como el hecho de que Roxana no se contactara más con ninguna de ellas. Se cruzó de brazos y me miró fijamente para luego preguntarme si yo sabía algo al respecto sobre ella, si tenía la información que me solicitaba, pero de ninguna manera se la iba a dar. Así que me negué con la cabeza y después le dije que no, y que lo mejor era preguntarle a la misma Samira sobre ese tema. Me reveló que todas ellas ya lo habían hecho, pero que ella solo les repetía que se había ido a un lugar mejor donde iba a estar lejos de esa profesión para siempre. Yo mismo confirmé que sí decía la verdad, pero cuando se habla de perder la vida, ya la cosa cambia. Llegamos al hotel, y ella siguió sin volver a sonreír. Se despidió de mí con un tono de voz cabizbajo y con un beso amargo en los labios. Era la primera de todas que me besaba de esa manera. Poco después de que se marchó, Samira entró y se sentó en el auto. Me entregó el dinero y rápidamente me preguntó qué me había dicho. Le dije que nada de nuevo, la misma rutina de la última vez que la llevé. Fue en ese momento cuando me reveló que esa iba a ser la última semana en la que trabajaría con ella. Le pregunté por qué, y me llevé una gran sorpresa cuando me dijo que todas las chicas habían sido escogidas para esa misma semana. Mencionó también que Camila se fue el día anterior. Yo supe a qué se refería con eso, y algo me decía que ella también. Bajó del auto, caminó hasta la ventana de mi asiento y al oído me susurró que a Cristal le tocaba el viernes. Después de eso se fue y no la volví a ver. Si era cierto todo lo que decía, las únicas que quedaban vivas eran Cira y Cristal, ya que Liz era un caso perdido, no sobreviviría. Llegué a mi casa y al acostarme no pude dejar de pensar en los 2 días que me esperaban. No quería que nadie más muriera. Miré mi celular y pensé en llamar a la policía para reportarlo todo, con la esperanza de que pudieran salvar la vida de Liz, pero al final no tuve el valor de hacer nada. Ya por la madrugada, tocaron el timbre de mi casa varias veces. El reloj señalaba las 3. Era muy tarde. Bajé precavido y miré por el orificio de la puerta. Era Cristal. Abrí y nos sentamos en la sala. Me dijo exactamente lo que Samira me contó horas antes. Se querían deshacer de todas esa misma semana, sin falta. Ella no sabía qué hacer y le ofrecí buen dinero para que lo usara y se fuera de la ciudad o del país. Fue entonces cuando me reveló que no podía hacer eso porque tenía un hermano pequeño internado en el hospital por una enfermedad degenerativa. Sacarlo a él y del país no era opción. Y si ella se iba y lo dejaba,
le iban a quitar la vida inmediatamente. Estaba atada de manos. Peor era que sabía que el viernes iba a partir de este mundo a mejor vida. En verdad quise evitarlo, y al tenerle frente a mí y tan cerca, confirmé mis sentimientos hacia ella. Le dije que no iba a permitir que nada malo le pasara. Debía haber alguna forma. Le propuse ir con la policía. Podíamos exponer a Samira y con ella darían con el resto de esa organización. Teníamos una oportunidad, o al menos valdría la pena intentarlo. Pero al final se negó. Dijo que todo iba a ser en vano, y el resultado sería perder a nuestros seres queridos, y eso era lo más injusto del mundo. Ella lloró, y cuando se calmó descansó en mi regazo. En esa ocasión, ella y yo tuvimos intimidad. Después de eso, en verdad sentí que la necesitaba salvar. Pero ella desistía de la idea. Se fue de mi casa y sentí un gran vacío al verla marcharse. Samira debía pagar por lo que estaba haciendo de un modo u otro. Al mediodía me encontraba viendo las noticias en la televisión y entonces salió de 5 taxistas que habían sido encontrados sin vida. La investigación reveló que estaban vinculados con algún tipo de negocio que conllevaba la trata de blancas. Y al final rescataron a una mujer que al parecer había perdido sus recuerdos y se encontraba en manos de las autoridades. No sé por qué, pero relacioné una cosa con la otra e intuí que esos taxistas debían ser los que trabajaban como yo, transportando trabajadoras nocturnas una vez por día. La noche llegó y recogí a Sira donde Samira me dijo que lo hiciera. Ella se subió al auto, pero su estado de ánimo era todo lo contrario al de Liz. Estaba llorando y no dejaba de sollozar mirando al frente. No dije una sola palabra y me concentré en manejar hasta que me dijera dónde quería que la llevara. Minutos después, me preguntó qué era lo que realmente Samira estaba haciendo con ellas. Le dije que no sabía nada, y entonces sacó su celular y me mostró un audio que le envió Liz, en donde estaba gritando y al parecer corriendo, pero trataba de decirle que escapara y que no se dejara engañar por Samira. Liz alcanzó a decirle que las estaban matando, pero el audio se cortó ahí. De nuevo Sira me preguntó si yo sabía algo al respecto, a lo que de nueva cuenta negué con la cabeza. Me dijo a dónde tenía que llevarla y no dijimos una sola palabra hasta que llegamos. Bajó del auto secándose las lágrimas y no se despidió de mí. Entró al hotel y detrás de ella lo hicieron 2 hombres corpulentos casi al instante. Samira llegó poco después. Me entregó el doble de lo acordado y dijo que el día siguiente era el mejor de todos, porque me darían mi liquidación junto con la paga. Se fue sin decirme nada más. Me quedé ahí un rato, desesperado por querer hacer algo, pero nada podía hacer. Esa noche Cristal volvió a ir a mi casa. De nueva cuenta tuvimos intimidad e inmediatamente se marchó. Casi no dijo nada. La noche siguiente fui a donde Samira me dijo, y parada en la acera estaba Cristal, esperándome. Su atuendo no era el de una trabajadora nocturna. Se veía sumamente hermosa. Me dijo a dónde tenía que llevarla apenas se subió. Mis manos me temblaban. Quería evitar lo que estaba a punto de pasar. Así que le dije que podíamos ir por mi madre y mi hija, para luego irnos de la ciudad en auto. De nuevo, mencionó a su hermano y la imposibilidad de hacer eso.
Nos detuvimos en el callejón donde me pidió que la dejara. Me besó apasionadamente en medio de su llanto y bajó. La vi entrar por la puerta del fondo y perderse. Me quedé ahí por más o menos media hora, pero no me resistí. Bajé del auto, caminé por el callejón hasta llegar a la puerta y ahí me planté. Giré la manija y me di cuenta de que no estaba cerrada con llave. Entré y tuve que bajar unas escaleras para llegar a una sala vacía donde sobresalía un pasillo con lámparas brillantes. Seguí el sendero y al final me encontraba en una especie de balcón donde al frente, en la sala de un piso más abajo, estaban un montón de personas encapuchadas, organizadas en círculo. En el medio, sobre un pentagrama, estaba Cristal acostada, con manchas rojas en todo su cuerpo y sin ropa. No podía creer lo que mis ojos me estaban mostrando. Era un ritual satánico. Era eso lo que estaban haciendo con las chicas. No me contuve. Me aparté un poco y llamé a la policía. Les expliqué todo y les di la dirección. Dijeron que varias patrullas venían en camino. Cuando me volví a acercar al balcón, me topé de frente con 4 hombres corpulentos que me obligaron a bajar por una escalera que estaba en el costado. Me pusieron de frente ante toda esa gente. Se acercó una que se quitó la túnica para dejarse ver. Era Samira. Confesó estar sorprendida al ver lo que Cristal me hizo hacer. Me tumbaron a su lado en el piso y al oído le dije que todo estaría bien y que la ayuda venía en camino. Ella parecía no escucharme. Estaba con la mirada perdida sin pestañear, como si de un cadáver se tratase. Sin darme cuenta, perdí el conocimiento y caí desmayado. Desperté en un hospital donde un oficial de policía me interrogó. En el lugar donde yo estaba, encontraron los cuerpos de Cira, Liz y Camila. Le dije que simplemente había visto algo extraño y por eso lo reporté. Tardé 4 días siendo interrogado e investigado. 10 días después, me encontraba caminando por un parque con mi hija y mi madre. Cuando entonces me aparté de ellas, la razón era simple. Vi a Cristal. Estaba caminando y corrí hacia ella. La sujeté del brazo y la abracé, pero ella se apartó de golpe y me dijo que no me conocía, que si seguía llamaría a la policía. Segundos después, llegó una camioneta negra y se subió en ella. Bajaron el vidrio y en el asiento del copiloto vi a Samira, quien me guiñó el ojo. La camioneta arrancó y más nunca volví a verlas a ninguna de las dos. Hasta el día de hoy, no sé lo que pasó. Tengo más preguntas que respuestas, como por ejemplo, ¿por qué me dejaron con vida? ¿Por qué a Cristal la dejaron con vida? Y la memoria sin recuerdos como a las otras chicas de las noticias. O quizás siempre fue parte de esta prostisecta, prostisatánicas, que se dedican a reclutar chicas inocentes. No lo sé. No sé qué pensar. Quizás esa secta se maneje de esa manera, obteniendo sus oscuros propósitos de las trabajadoras nocturnas, y las sobrevivientes quizás las siguen usando para su beneficio y placer. No solo en México, sino en muchas partes del mundo, como en esta historia, es muy fácil hacerle daño a las personas, ya sea a través del crimen organizado o sectas satánicas, para llenar el alma del mismo innombrable. Lo que sí les puedo decir es que existen muchos tipos de miedos, terrores nocturnos, psicológicos, como el de esta historia.
En la actualidad, sigo trabajando como taxista, pero solo lo hago de día para evitar inconvenientes y cualquier problema. Sin más, los dejo hasta aquí con esta reflexión y esta vivencia. Espero les haya gustado. Gracias por escucharme y gracias a Inframundo por darle vida a estas líneas.